Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Kevin Tobar, estudiante de la carrera de enfermería de la Universidad Politécnica Salesiana. A continuación, les voy a enseñar la anatomía del sistema nefrourinario. Podemos partir que el sistema nefrourinario se compone de dos vías, la vía urinaria superior y la vía urinaria inferior. Los componentes de la vía urinaria superior son los riñones y los uréteres, y los componentes de la vía urinaria inferior son la vejiga y la uretra. El primer órgano que vamos a estudiar es el riñón. Tenemos que saber que el riñón está ubicado en la fosa renal, que se encuentra en forma retroperitoneal, que esto nos quiere decir que está fuera del peritoneo. El riñón es un órgano que mide alrededor de 13 centímetros de alto por 7 centímetros de ancho y que tiene alrededor de 3 centímetros de volumen, o en este caso se podría decir de extensión. También podemos añadir que el riñón pesa alrededor de 125 a 155 gramos. El riñón está compuesto por dos partes muy importantes, como son el hilio renal y la cápsula renal. El hilio renal prácticamente se caracteriza por tener una irrigación y por tener un drenaje. Dentro de esta irrigación tenemos a la arteria renal, que es rama de la arteria abdominal. Pero esta arteria es considerada de gran calibre, a pesar de que anatómicamente sea pequeña. Es considerada de gran calibre por el simple hecho que al momento de que el riñón necesita eliminar orina, necesita tener más sangre, por ende la arteria anatómicamente puede ser pequeña, pero es considerada un vaso de gran calibre. A su vez, podemos añadir que tiene un drenaje. Este drenaje tiene el nombre de vena renal. Esta vena renal desemboca en la vena cava inferior, que es el vaso más grande de todo el cuerpo humano, o el drenaje más grande del cuerpo humano en este caso. Cabe recalcar y recordar que la arteria se visualiza de color rojo y la vena de drenaje se visualiza de color azul. Además, recordemos que también existe una cápsula renal. Es muy simple, esta cápsula renal tiene la función de proteger, así como los demás órganos tienen su capa que las protege. Dentro de la anatomía del riñón es necesario realizar un corte sagital para poder identificar ciertas estructuras. En esta imagen podemos observar, como se mencionó anteriormente, el hilio renal, donde se encontraba dos vasos de una gran importancia, como es la vena renal y la arteria renal. Pero también hay que hacer énfasis en que existe un seno renal, donde se encuentran diversas estructuras que las estudiaremos a continuación. Dentro de la anatomía interna del riñón, tenemos que tomar en cuenta que se divide en dos, como es una corteza renal y una médula renal. Dentro de la corteza renal tenemos
que esta es muy delgada, como podemos lograr visualizar en la imagen. Pero también cabe recalcar que a pesar de que es muy delgada, es rica en glomérulos. Por otra parte tenemos la médula renal. A comparación de la corteza renal, que es de poca porción, la médula renal se caracteriza por ser una porción grande en el riñón, ya que en esta se encuentran las pirámides de Malpighi o las pirámides renales. Esta médula es rico en túbulos. Como les decía anteriormente, está compuesta de alrededor de 10 a 12 pirámides de Malpighi. Las pirámides de Malpighi son unas estructuras que tienen su desembocadura en otra estructura que se llama papila, como la podemos ver en la imagen. Esta papila es aquella que conecta los túbulos colectores a los cálices renales. Los tubos colectores son estructuras que se encuentran en la nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Tiene partes como un glomérulo, una cápsula de Bowman, un túbulo contenedor distal, el asa gen, etc. La nefrona se caracteriza por tener fases como filtración, reabsorción, secreción y la extracción de orina. Todo el origen de la orina se da gracias a este complejo que se llama nefrona. En esta estructura que podemos ver marcada en verde son los cálices menores. Los cálices menores, o en general los cálices, son las estructuras donde desembocan los tubos colectores que son parte de la nefrona. Además tenemos cálices mayores, que pueden ser alrededor de 2 o 3. Los cálices mayores tienen 3 porciones, una superior, una media y una inferior. Estas vienen conectadas con los cálices menores, que tienen la desembocadura de las papilas donde se conectan las pirámides de Malpighi. A continuación tenemos una estructura, como podemos ver, se denomina pelvis renal. La pelvis renal es la unión de todos los cálices y la salida del uréter. En esta parte de la pelvis renal está el uréter, obviamente, y ahí ingresan los cálices. En este caso los cálices mayores y obviamente las conexiones de los cálices menores. Como dato adicional de la pelvis renal, como sabíamos, estaba compuesta de una vena y una arteria. Tenemos que hay dos partes, una aferente y una eferente. La aferente, en este caso, que es la arteria renal, es aquella que lleva la sangre contaminada. Y tenemos la vena renal, que es todo el sobrante una vez que ya se ha filtrado por los glomérulos y todas las partes de la néfrona, lleva y desemboca en la vena cava. Bueno, a continuación vamos a hablar de los uréteres. Los uréteres son la continuación de la pelvis renal. Los uréteres además desembocan en la vejiga, en la parte inferior de la vejiga. Un uréter mide aproximadamente de 25 a 30 centímetros y tiene un diámetro de 5 a 6 milímetros. El uréter empieza en los cálices, pero lo más principal de todo los uréteres es que tienen estrechamientos. Tienen un estrechamiento que se denomina el pélvico o de la pelvis renal, un estrechamiento de los vasos ilíacos y un estrechamiento en la vejiga. El estrechamiento que viene en la pelvis renal es por el aplastamiento que se da en el hueso. Entonces aquí se genera el primer estrechamiento. El segundo estrechamiento o el estrechamiento ilíaco se da por los vasos de gran calibre que hay en esta parte del uréter. Y por último tenemos el estrechamiento
de la vejiga, que aquí se da por un esfínter que se encuentra ahí. Bueno, a continuación vamos a hablar de la vejiga. La vejiga es un órgano que tiene forma de bolsa o de saco, que tiene como función almacenar la orina que es secretada por los riñones y es expulsada a través del uretra. La vejiga se compone de 4 capas. Como podemos ver en imagen, tenemos una capa mucosa, una capa submucosa, una capa muscular y una capa serosa. También podemos añadir que la vejiga tiene una estructura muy importante, conocida como el trígono vesical. El trígono vesical viene de la mano con 3 orificios que se encuentran. Entonces estos 3 orificios forman como un trígono, como un triángulo, ¿ya? Los primeros, los primeros 2 orificios que encontramos aquí son los orificios uretrales. Estos orificios uretrales son, como su nombre lo dice, son la desembocadura de los uréteres que vienen desde la pelvis renal, de los riñones. Ya también tenemos otra estructura como es eh, el orificio uretral interno. El orificio uretral interno es la desembocadura de la vejiga que pasa a la uretra. Entonces, por este orificio pasa la orina que ya estaba recolectada anteriormente o generada anteriormente hacia el exterior. Como última parte tenemos la uretra masculina y femenina. Como su nombre lo dice, la uretra prácticamente es la desembocadura de la vejiga. Tenemos que saber que la uretra masculina y la uretra femenina se caracterizan por tener una mayor dimensión. La uretra femenina mide alrededor de 4 a 6 centímetros y la uretra masculina, en el caso de Ecuador, mide de 14 a 20 centímetros en los hombres. La uretra tenemos que saber que es un conducto cerrado y que presenta porciones. Esta ha sido una explicación de la anatomía del aparato